Bienvenidos a un nuevo video. Soy la profe Eli y hoy los voy a ayudar a interpretar gráficos cartesianos. Para eso vamos a trabajar con un ejemplo típico. El gráfico que se presenta muestra las temperaturas promedio registradas en una ciudad durante los primeros 15 días de julio. A primera vista podemos distinguir que este gráfico relaciona dos variables que son el tiempo y la temperatura. Todos los gráficos cartesianos vinculan dos variables. Una de las variables, que en este caso es el tiempo, es la variable independiente y siempre se asocia al eje de las abscisas, mientras que la otra variable, que en este caso es la temperatura, es la variable dependiente y siempre se asocia al eje de las ordenadas. En el contexto de esta situación problemática podemos decir que la temperatura registrada depende del día en que se realizó la medición. Además, para interpretar gráficos cartesianos, resulta útil pensar algunas preguntas disparadoras. Por ejemplo, ¿qué información proporciona el gráfico? En este caso, el gráfico muestra la temperatura promedio registrada en una ciudad a lo largo de 15 días. Otra pregunta podría ser cuáles son las variables que se relacionan y en qué unidades están expresadas. En este caso, las variables son el tiempo, que está expresado en días, y la temperatura, que está expresada en grados centígrados. También podemos preguntarnos qué variaciones o cambios presenta el gráfico y qué significado tienen. Por lo que podemos ver, en algunos intervalos de tiempo la temperatura aumenta, en otros disminuye y en otros se mantiene constante. Ahora vamos a pensar respuestas a otras preguntas típicas de la interpretación de gráficos cartesianos. ¿Cuál fue el rango de temperaturas registradas? Como la temperatura es la variable dependiente y en consecuencia está asociada al eje de las ordenadas, es decir, el eje vertical, observamos desde abajo hacia arriba cuáles son los valores ocupados por esta variable. De esta manera, encontramos que el rango de temperaturas registradas comprende desde una mínima de -2 grados centígrados hasta una máxima de 8 grados centígrados. ¿En qué días se registraron el mínimo y el máximo valor? ¿Cuáles fueron esos valores? Estas preguntas están sumamente relacionadas con la anterior porque ya encontramos esos valores extremos que tiene la temperatura. Solo falta saber en qué días se registraron. En el caso de la temperatura mínima, que es de -2 grados centígrados, le corresponde una abscisa de 7, y como el tiempo es la variable independiente que está asociada al eje de abscisas, la respuesta es que la temperatura de -2 grados centígrados se registró el día 7 de julio. Con respecto a la temperatura máxima, que es de 8 grados centígrados, le corresponden dos valores de abscisa, 14 y 15, por lo que podemos decir que los días 14 y 15 de julio se registró la misma temperatura máxima que fue de 8 grados centígrados. ¿En qué intervalos de tiempo la temperatura aumentó? Para decirlo en pocas palabras, ante preguntas como esta debemos mirar los intervalos en los que la gráfica crece o, entre comillas, sube. En este caso, la temperatura aumentó desde el 1 al 2 de julio, luego desde el 7 al 10 de julio y finalmente desde el 12 al 14 de julio. ¿En qué intervalos de tiempo la temperatura disminuyó? Ante preguntas como esta debemos mirar los intervalos en los que la gráfica decrece o, entre comillas, baja. En este caso, la temperatura disminuyó entre el 3 y el 7 de julio, como así también entre el 10 y el 11 de julio. ¿En qué intervalos de tiempo la temperatura promedio se mantuvo constante y qué valores se registraron? Ahora miramos aquellos sectores en donde el gráfico se mantuvo horizontal. De esta manera podemos responder que la temperatura promedio se mantuvo constante entre los días 2 y 3 de julio con un valor de 4 grados centígrados, también entre el 11 y el 12 de julio con un valor de 3 grados centígrados, y entre el 14 y el 15 de julio con un valor de 8 grados centígrados. ¿En qué días la temperatura promedio fue menor a 0 grados centígrados? ¿Qué valores se registraron en esos días? Ahora nos corresponde mirar lo que sucede con la temperatura por debajo del eje de las abscisas, ya que ese eje representa la temperatura igual a 0 grados centígrados. Así podemos decir que en el sexto día la temperatura fue de -1 grado centígrados y en el séptimo día fue de -2 grados centígrados. ¿En qué días se registró una temperatura promedio de 0 grados centígrados? En este caso, miramos lo que sucede con el gráfico exactamente cuando atraviesa o interseca al eje de las abscisas.
La respuesta es que la temperatura de 0 grados centígrados se registró durante el quinto y el octavo día, o el 5 y el 8 de julio, como prefieran decir. ¿Cuál fue la temperatura promedio registrada el 9 de julio? Y el 13 de julio. Para responder estos interrogantes, observamos qué puntos del gráfico tienen abscisas 9 y 13 respectivamente y qué ordenadas, es decir, qué temperaturas le corresponden. Así podemos responder que el 9 de julio se registró una temperatura de 2 grados centígrados y el 13 de julio una temperatura de 6 grados centígrados. ¿Cómo podríamos interpretar la coordenada 10,5 en el contexto del problema? Como la primera coordenada corresponde a la abscisa, que en este caso representa el tiempo, y la segunda coordenada corresponde a la ordenada, que en este caso representa la temperatura, podemos decir que el 10 de julio se registró una temperatura de 5 grados centígrados. Como verán, es muy sencillo interpretar gráficos cartesianos. Solo hay que analizar el gráfico y prestar atención a las variables. Ahora les propongo que realicen la interpretación de un gráfico respondiendo determinadas preguntas. Pueden pausar el video para leer tranquilos la consigna, analizar el gráfico y responder los interrogantes. Una vez que finalicen, pueden continuar mirando el video para ver las respuestas correctas y compararlas con lo que han escrito. ¿Y cómo les fue con la actividad? Cuéntenme en los comentarios. Nos reencontramos en el próximo video.